Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Conectados. Esperen un momento, voy a apagar el ventilador y a cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Para este día los micrófonos se nos arruinaron, entonces pues vamos a tratar de hacer este podcast de esta manera. Ok, entonces, ¿de qué se va a tratar este podcast en esta ocasión? Literal, va a ser como nuestras más honestas reacciones a los 20 consejos más absurdos, pero que en realidad son útiles. ¿Sale? Más absurdos para el matrimonio, ¿va? ¿Qué tú dices? No manches, ¿cómo crees? Ajá, Pero o sea que sí funciona. que la verdad es que sí funcionan. Por ejemplo, el primero, comentan: en nuestra boda mi suegro nos dijo, recuerden siempre que son ustedes dos contra el problema, no es uno contra el otro. Ha sido un gran consejo, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Ha calmado muchas discusiones durante estos años. La verdad es que es cierto. Sí. Luego, suena absurdo porque dices, pues obvio, ¿no? Son los dos. Pero normalmente en un matrimonio siempre hay discusiones entre parejas y la idea es que tú te calmes y digas, ¿sabes qué? El problema no es contigo, el problema es con los demás. Hay que actuar como equipo. Exactamente eso, que recuerden, que recuerden que son un equipo, ¿va? Luego, el segundo, las discusiones no son para ganarlas, que es casi lo mismo. Son para entender de dónde salen y por qué el asunto es importante para el otro. Literal, o sea, esto es verdad y yo sé que hay muchísimas personas que se los han dicho, pero desde que, oye, no me gusta que dejes todas las luces prendidas. Ok, pues entonces uno tiene que trabajar o cada quien tiene que trabajar para no estar dejando las luces prendidas todo el tiempo. O también pasa de que discuten y siempre es, no, es que yo tengo la razón, y yo tengo la razón, y yo tengo la razón. La idea no es quién tiene la razón, o sea, porque probablemente cada quien va a querer tener la razón. La idea es ponerse de acuerdo para llegar a una sola razón. Ni siquiera hay mucho que comentar, no mentir a tu pareja. Sinceros, ser sinceros, tal cual. 4. Número 4. Limpia lo que ensucies. Por el amor de Dios. Por favor, o sea, de hecho el otro día nos pasó que yo le dije, o sea, porque a mí de repente me cuesta mucho trabajo o me molesta mucho si veo como muchas cosas tiradas y así. Entonces estaba yo limpiando o Rafa estaba haciendo comida y dejaba como las cosas en la tarja, ¿no? Y le dije, oye, mi amor, y así se lo dije y él estaba de testigo. Le dije, oye, mi amor, es mejor si conforme vas usando algo lo vas lavando, porque ya después no te da flojera. ¿Por qué? Porque a mí me pasa. El señor se molestó. Ya después como que dijo, ok, no me lo dijo en mala onda, o sea, me lo dijo bien, porque luego de repente yo suelo ser bien rara, entonces, pues ya. Yo pensé que andaba de rara por eso. Ajá, exacto, pero entonces, todo bien. Número 5, a ver. Mi padre decía, sea amable aunque no tengas ganas, especialmente si no tienes ganas. Esto sí es cierto. A veces, pues como todo, ¿verdad? No es normal levantarte siempre de buenas, siempre vas a andar un día de buenas, un día de malas, otro día triste, otro día enojado. Y la idea es que siempre, aunque estés con ese carácter, pues tratar de ser bueno con tu pareja, eso te ayuda, porque a lo mejor yo estoy de malas y ella no, y si yo le contesto mal o algo le voy a arruinar el día. La idea es de que aunque yo esté de malas le conteste bien, para que ella siga teniendo un buen día. Exacto. Ok, número 6, la mayor parte del tiempo que pasan juntos no será sexual, así que lo más importante es ser mejores amigos, de otro modo no durará. Completamente cierto. Exacto. Uno piensa y uno dice y uno imagina que una vez que uno se casa, no hombre, no. La vida sexual es otro punto. Multiplica 50 veces. Exacto. Pero... y no quiere decir que no, sí, pero tampoco es así como uno lo piensa. Y está bien y es normal porque estás con la persona pero trabajas, haces otras cosas, entonces... disfrutas de un cafecito, disfrutas de una comida, no nada más es eso, pues. Cásate con él por quien es, no por su potencial.
Yo me casé por las dos. Por quién es y por su Pues potencial. yo también, la verdad es que no, ese no podría hablar mucho. Número 8. No hay problema en dormir en camas separadas o hasta habitaciones distintas. No voy a ser buena pareja si solo duermo 4 horas por escuchar ronquidos toda la noche o si tenemos distintos horarios de sueño. No pasa nada, ¿eh? Cada pareja pone sus reglas. Sí. Al final yo O creo sea, que es muy respetable. Si ellas, por ejemplo, a nosotros nos pasa de que si ella tiene sueño a las 9, yo no tengo tema con que se vaya a dormir. Pero ella también sabe de que yo me puedo quedar a veces 11, 12 de la noche, no sé, trabajando, haciendo otras cosas y no debe de haber ningún problema. Cada quien tiene sus horarios, cada quien pues se levanta a la hora que quiere. Eso no debería de haber ningún problema para eso. Ok, número 9. No pasa nada por irse a dormir enfadados. Dicen que es importante no hacerlo, pero a veces una noche de sueño cambia tu perspectiva y ayuda a la resolución. Difiere un poquito, les voy a decir por qué. O sea, yo creo que está bien, pero siempre traten como de la situación medio solucionarla hasta cierto modo. Para poderse ir a dormir tranquilos, porque luego... Yo creo que, por ejemplo, este consejo funciona para cuando ya tienes un problema pues un poquito más grave, ¿no? Que no es como que lo pienses en ese momento y en ese momento se solucione. Yo creo que ya son problemas mayores donde pues no necesitas días para resolverlo. Okay. Creo que a eso, porque yo tampoco estoy de acuerdo en que te vayas a dormir enojado, pero son problemas pequeños. Yo creo que ya la gente que tiene problemas más grandes, sí, pues a lo mejor dices, para reflexionar y todo eso. A lo mejor sí la estoy regando, déjame ir a dormir, mañana despertamos y hablamos de este mismo tema. Número 10. Mi abuelo decía, nunca te vayas a la cama con platos sucios en la pila. Aprendí que siempre estaba ayudando a mi abuela y entonces era cuando tenían la mayor parte de sus conversaciones. Sí. Correcto. Nos pasa. 11. La belleza desaparece. Desaparece. Que se desaparezca. Cásate con alguien que disfrutes hablando, me lo dijo mi abuela. Muy cierto. Si disfrutas hablar con esa persona, lo tienes todo. Sí. 12. El número 12, no te preocupes por los demás. Que crean... Es que mi esposo tiene dislexia. No te preocupes por lo que los demás crean que es normal. Déjame leer. Llevo 20 años casado y esto ha marcado la diferencia. No tienes que ajustarte a los estándares de la sociedad. Es bien cierto. Pues es lo mismo de hace rato. Cada matrimonio tiene sus reglas. Sí, y si a ti te gusta y si tú eres feliz con esa persona, aunque no le guste ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tus amigos, ahí sigue. No pidas a tu pareja que haga un sacrificio por ti que tú no harías si los papeles se cambiaran. Exacto. Muy cierto, siempre hay que ser como empáticos y pensar en el otro. El número 14. 14. Si pueden ir juntos a hacer la compra y disfrutarlo, no lo pierdan. Es importante hacer el mandado el mejor rato posible. De lo mundano. Perdón, es que no veo. Pero bueno, la idea es que Ay, amor. Es divertido también hacer el súper con tu pareja. Nosotros disfrutamos mucho, la verdad. Eso sí es cierto. Perdón, es que no me quise reír, amor. No, ríete, está bien, no pasa nada. De eso se trata. 15. La intimidad no significa sexo. Correcto. Muy, muy cierto. 16. Compra 2 malditas pizzas en vez de discutir por los ingredientes. Ahí está, ¿no? Chivo. Pues sí, ¿para qué te peleas por una tontería? La verdad sí. 17. Cuando hay tensión en el ambiente que pueda llevar una riña, paras y comes algo y quizás tengas hambre nada más, ¿sí es cierto? Amor. Ella cuando tiene hambre, no, hombre. Me pasa todo el tiempo. Se convierte. Soy un Hulk. 18. No te casas solo con tu pareja, te casas con toda su familia. Sí y no. Ya difiero. Yo creo que sí y no. O sea, sí, porque pues al final de cuentas
la relación con la familia de ella o ella con mi familia, pues tiene que estar ahí. Pero no es como que le tengas que dar gusto a las familias, pues yo me caso con ella y la familia es una suma o yo soy parte de, pero nada más. Va. 19. Mi prometido dice que las flores, porque sí, son las mejores que se pueden regalar, sí es cierto. Sí, solo porque sí. Nunca me das, pero sí. No es cierto, sí, ¿verdad? 20. El 20, ya es el último, ¿verdad? Dice, el césped es más verde cuando lo riegas. La relación es lo que hace de ella y será más feliz si le pones amor y esfuerzo. De eso se trata la vida y el amor y todo, y la relación de tener amor, ponerle esfuerzo, ser feliz, nunca bajar los brazos. Es difícil a veces, pero todo se puede. Después te vas a acordar de las peleas, de todo lo demás, te vas a reír y vas a decir, hay que darle para adelante lo que viene. El chiste es disfrutar la vida también, porque si vamos a estar ahí juntos, ¿para qué nos arruinamos, no? Exactamente. Al final, cuando uno se casa, decide estar con esa persona toda la vida. O sea, no es cualquier cosa. Hay muchas situaciones que se pueden presentar a lo largo que pueden ser difíciles de afrontar, difíciles de llevar, difíciles de poner como un cierre y todo eso. Pero lo mejor es que siempre tu pilar y quien te apoyes y siempre sea un detonante para tomar una decisión, sea tu pareja. Entonces, disfrútenla. Exactamente. Entonces, pues esta fue nuestra más sincera reacción a algunos consejos absurdos. La verdad es que la mayoría son ciertos, son reales, son absurdos. Y hay muchísimos más, ¿verdad? Pero sí, exactamente. Nos encontramos estos 20 y dijimos, estos son muy buenos. Exacto. Entonces, pues les agradecemos mucho haber escuchado este podcast y nos vemos en la próxima. Bye.